Universidad de las Américas Puebla. Tema: desarrollar calentamiento global. Materia: ecología y cambio climático. Junio 2020. Esta presentación es una explicación de la problemática del calentamiento global, desde su origen hasta las consecuencias derivadas de este, así como algunas de las medidas que se han tomado para su mitigación. ¿Qué es el calentamiento global? La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, lo define como una manifestación del cambio climático y se refiere al incremento promedio de las temperaturas terrestres y marinas a nivel global. A pesar de que el clima del planeta ha cambiado a lo largo del tiempo en forma natural, existen evidencias de que en las 3 últimas décadas la superficie de la Tierra se ha vuelto cada vez más cálida y que se han superado los registros de cualquier época precedente a 1850, es decir, a partir de la Revolución Industrial. Esto quiere decir que el calentamiento global puede ser atribuido a efectos ocasionados por actividades humanas. Antes de continuar, es importante conocer la diferencia entre calentamiento global y cambio climático. De acuerdo con Cecilia Conde, en su texto México y el cambio climático global, se define el cambio climático como una variación del clima provocada de manera natural o por la actividad humana, mientras que el calentamiento global, como ya se mencionó, es el aumento de la temperatura promedio en la superficie de la Tierra, debido al incremento de los gases de efecto invernadero, y que en lo sucesivo mencionaremos como GEI. Ahora bien, ambos procesos, que dicho sea de paso son naturales, se han presentado en la historia de la Tierra, pero el cambio actual está intensificado por la actividad humana a un ritmo que no se había visto en los últimos 65,000 años, según información de National Geographic. En cuanto a las causas del calentamiento global, estos se deben a la intensificación del efecto invernadero, que es un proceso natural en donde los gases presentes en la atmósfera retienen el calor en la Tierra, como lo hacen las paredes de cristal de un invernadero, de ahí su nombre. De esta forma, es posible tener una temperatura media de 33 grados centígrados que permite el desarrollo de la vida. Es decir, si este fenómeno no existiera, el planeta sería demasiado frío. El entendimiento del efecto invernadero se tiene desde 1824, cuando Joseph Fourier calculó que la Tierra sería más fría si no hubiera atmósfera. ¿Y cómo este efecto se lleva a cabo? En primer lugar, la luz solar brilla en la superficie terrestre, donde es absorbida y a continuación vuelve a la atmósfera en forma de calor. En la atmósfera, los gases de invernadero retienen parte de este calor y el resto se escapa al espacio. En este sentido, se entiende que cuantos más gases de invernadero existen, más calor es retenido. Los gases que contribuyen al efecto invernadero pueden ser de origen natural, producto del volcanismo, la vegetación y los océanos. Estos gases son: vapor de agua. Es el gas de efecto invernadero más abundante, pero principalmente actúa como retroalimentador del clima. El vapor de agua aumenta a medida que se calienta la atmósfera de la Tierra y también incrementa la probabilidad de nubes y precipitaciones. Dióxido de carbono. Es un componente menor pero muy importante en la atmósfera. El dióxido de carbono se libera a través de procesos naturales como la respiración y erupciones volcánicas, así como mediante actividades humanas como la deforestación y sobre todo la quema de combustibles fósiles. Desde el inicio de la Revolución Industrial, la actividad humana ha provocado un aumento en la concentración de CO2 de más de una tercera parte. El metano. Este se trata de un gas hidrocarburo producido por fuentes naturales y por la actividad humana, como la descomposición de desechos en vertederos, la agricultura, en especial el cultivo de arroz, la digestión de rumiantes y el manejo de estiércol del ganado. A escala molecular, el metano es un gas de efecto invernadero mucho más activo que el dióxido de carbono, aunque mucho menos abundante en la atmósfera. Óxido nitroso. Es un poderoso gas de efecto invernadero que se produce debido a las prácticas vinculadas con el cultivo del suelo, en especial en el uso de fertilizantes comerciales y orgánicos, la incineración de combustibles fósiles, la producción de ácido nítrico y la quema de biomasa. Clorofluorocarbonos.
Son compuestos sintéticos de origen enteramente industrial que fueron utilizados en diversas aplicaciones, pero su producción y emisión a la atmósfera ahora están reguladas mediante tratados internacionales, ya que estos contribuyen a la destrucción de la capa de ozono. Los diferentes gases de invernadero poseen capacidades de retención de calor muy diferentes. Algunos de ellos pueden retener aún más calor, y para comprender los efectos de todos estos gases juntos, los científicos tienden a hablar sobre todo los gases de invernadero en términos de equivalencia con el CO2. Desde 1990, las emisiones anuales han aumentado unos 6 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono, equivalente en todo el mundo, es decir, un aumento de más del 20%. El origen del incremento de los gases de efecto invernadero, como ya lo vimos anteriormente, son producto de las diversas actividades humanas ligadas, como la quema de combustibles fósiles, la deforestación y el crecimiento poblacional. En cuanto a la deforestación y cambio de usos de suelo, esto elimina seres vivos capaces de absorber dióxido de carbono. El crecimiento poblacional y la tecnología para potenciar nuestra vida moderna utilizan fuentes de energía altamente contaminantes debido a sus grandes requerimientos que existen, además del estilo de vida generalizado que se basa en el consumo y que pronuncia la explotación de recursos naturales sin el respeto y mucho menos la conciencia de las consecuencias que hay. ¿Qué efectos tiene el calentamiento global? Dado que la mayor parte del calentamiento global se ha dado en los últimos 35 años, coincidiendo esto con el aumento de la emisión de gases de efecto invernadero por parte del hombre, según señala la NASA, en el 2015 la temperatura promedio global de la superficie terrestre y oceánica estuvo 0.9 grados Celsius por encima del promedio del siglo XX, alcanzando los 13.9 grados centígrados. Cuando la temperatura media de la Tierra aumenta, los vientos y las corrientes oceánicas mueven el calor alrededor del planeta, de modo que pueden enfriar algunas zonas y calentar otras. De este modo, las condiciones meteorológicas pueden cambiar y pasar a ser mucho más extremas. Esto implica tormentas mayores y más intensas, más lluvia, seguida de sequías más prolongadas e intensas, todo un desafío para los cultivos. Asimismo, se han derretido parcialmente los glaciares, lo que ha provocado un aumento en el nivel del mar. Las consecuencias del aumento del nivel del mar pueden ser la desaparición de algunas ciudades costeras. Estos cambios en el clima y de los elementos que componen los ecosistemas también han propiciado la extinción de especies que no han logrado adaptarse. Las Naciones Unidas y la Organización Meteorológica Mundial, entre otras, han apoyado la creación del panel sobre el cambio climático, en donde participa un gran número de científicos de todo el mundo. Dicho panel recopila cada 4 años los resultados científicos más avanzados, evidencias del proceso del cambio climático, así como la difusión de los hallazgos en todos los países. Por su parte, la ONU también ha impulsado la creación de la Convención Marco para el Cambio Climático, en donde los países establecen acuerdos, tratados y protocolos para combatir el posible cambio climático. Esta convención se realiza de manera anual y se realiza también desde hace 16 años. Una conclusión clara de las últimas reuniones científicas es que debemos profundizar los estudios y las acciones que permitan reducir nuestras emisiones, preservando y aumentando nuestras zonas verdes, eliminando la quema innecesaria de combustibles, así como también tenemos que analizar y poner en práctica las medidas para adaptarnos al clima cambiante y que reduzca nuestra vulnerabilidad a las variaciones negativas de este. Finalmente, en 2015, el mundo se compromete, a través del Acuerdo de París, a limitar el aumento de la temperatura global del planeta en menos de 2 grados centígrados durante este siglo. Incluso, un grupo de países, entre los cuales se encuentra México, propuso limitarla a 1.5 grados centígrados. Para lograr este objetivo global, cada país estableció las metas al año 2030 de acuerdo a sus posibilidades. Con lo anterior, se busca que los países se comprometan a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, realizando sus procesos industriales con más eficiencia y limpieza.
México se ha convertido en un líder comprometido para combatir el cambio climático. Fue el segundo país en el mundo en contar con una ley general de cambio climático, en la que se definen los instrumentos políticos, modalidades de planeación y arreglos institucionales. A partir de esta ley se estableció el Sistema Nacional de Cambio Climático, dentro del cual el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático genera e integra conocimiento técnico y científico para la toma de decisiones sobre mitigación y adaptación del fenómeno. A nivel individual, ¿cómo podemos ayudar? En cuanto a las medidas individuales en las que todos podemos aportar algo están las 5 R's: rechazar, reducir, reciclar, reparar y reusar. Aunque antes solo se hablaba de 3 R's, las condiciones actuales nos han abierto la posibilidad de hacer un poco más por el bien del planeta, tanto así que incluso se ha llegado a hablar de 10 R's, pero las más importantes se mencionan a continuación. Rechazar. Esta actividad implica evitar el consumo innecesario y las compras compulsivas, invitando a hacer usos únicamente de lo necesario y evitar los excesos. Reducir. Esta actividad busca disminuir el consumo de productos, por ejemplo, que vienen en envoltorios innecesarios y envasados excesivos, con lo cual se generarán menos residuos y se evita extraer recursos naturales. Recuperar. Convendría arreglar los productos que se nos dañan y no comprar uno cada vez que tenemos un problema. Es un desperdicio tirar unos zapatos porque se les ha despegado la suela, un reloj porque le ha entrado agua o un exprimidor porque el cable se ha roto. Reusar. También se conoce como reparar. Busca extender la vida útil de todos los productos, ya sea reparando los defectos de uso o dándoles un uso distinto al que tienen originalmente. Y finalmente tenemos reciclar, que consiste en la separación de materiales que normalmente componen las basuras. El objeto de hacer esta separación es recuperar y reciclar materiales como PET, papel y cartón, para que éste pueda ser transformado en otros productos. Otras formas de contribuir a la disminución del calentamiento global es utilizar en mayor medida el transporte público, disminuyendo el uso de automóviles particulares y utilizando transportes alternos como bicicletas y autos eléctricos. Es importante resaltar que el urbanismo y la planeación urbana son esenciales en el rubro de transporte, pues una ciudad planeada con alternativas de transporte masivo eficaz permite disminuir las horas de tráfico y el uso del automóvil para recorrer grandes distancias. Esto puede traducirse en una disminución de emisiones de CO2 producidas por la quema de combustibles fósiles. Finalmente, desde casa podemos disminuir el consumo de agua y luz a través del uso de dispositivos ahorradores, así como el aprovechamiento de energías alternas como la solar. Aunado a ello, también se puede ayudar con la compra de productos que sean de consumo local, evitando productos desechables, así como productos de temporada. Recordemos que los cambios individuales se notarán en los cambios colectivos y está en manos de todos aportar algo para ayudar a nuestro planeta, nuestro hogar.